Oigan, qué lindo es mirar que nuestro hombre de acero tiene corazón. Tan divino, tan divino. Hello everybody, yo soy Génesis y bienvenidos a mi canal. ¿Qué pasaría si tomas al superhéroe más famoso del planeta y lo haces más humano que nunca? Pues como resultado de eso tenemos esta película. Y es que amigos, acabo de llegar de ver la nueva película de Superman, así que en este video te voy a contar es todo. Lo que me gustó, lo que no tanto, las dudas, las conclusiones, absolutamente todo sobre esta nueva película de nuestro querido llamado superhéroe Superman. Partamos de lo básico y lo más importante, que es la esencia de esta nueva película. Y es que de plano te voy diciendo desde ya que este Superman no va a ser para nada parecido al Superman que conocimos de Zack Snyder. Así que si tú te fuiste a ver esta película y te sientes un poquito confundido con esta nueva idea de Superman, eso es porque no viste mi anterior video. Y hoy te explico toda la idea que tenía James Gunn con este nuevo Superman, lo que nos iba a traer, absolutamente todo para que podamos ir preparados al cine. Así que para la próxima, mejor mira mis videos y así no te vas a llevar ninguna mala sorpresa. Advertencia nada más para un futuro. Y es que sí, la idea, como dije desde el inicio, de James Gunn es traernos a la pantalla un Superman mucho más heroico antes que poderoso. En el sentido de que no es este dios que flota con una mirada intimidante, sino que este Superman sangra. A este Superman lo derriban, y lo derriban mucho. Pero lo importante es que aún después de haber sido derribado, él se sigue levantando. Y es que James Gunn nos presenta un héroe cuya fuerza no está en sus puños, sino en su decisión constante de hacer lo correcto. Y sí, va a ser inevitable para los fans el llegar a compararlo con los otros Supermans que hemos tenido. O sea, eso es cuando existe un personaje en otras versiones, es inevitable la comparación. Yo entiendo. Hemos tenido Supermans como el de Christopher Reeve, que a todos nos encantó. Este Superman muy clásico, muy idealista y toda esta cuestión que a todos los fans del momento nos gustó. Luego tuvimos al Superman de Brandon Routh, que pues a mí también me gustó. Creo que era muy parecido al de Christopher Reeve con ciertas variaciones. Y finalmente tuvimos a Henry Cavill en la pantalla grande, que amamos obviamente a Henry Cavill, eso no lo vamos a negar. Sin embargo, sí vamos a decir que esa fue la versión más oscura de Superman, como un Superman mucho más imponente, un Superman mucho más fuerte, un Superman básicamente en su fase de Dios. Y entiendo que teniendo esa idea de lo que es Superman, llegar a pues es un cambio muy brusco, porque este Clark Kent, este Superman es bastante cálido e incluso algo torpe. No es este personaje tan frío, distante y serio como lo habíamos visto antes, sino que en él hay mucha ternura, hay hasta humor, básicamente hay humanidad. Y esa es la esencia de este Superman. Como digo, a la gente le va a parecer extraño y va a decir, ¿cómo me van a presentar a esto? Pero yo ya lo dije, yo ya lo anticipé en mi video. La idea que tenía James Gunn es traernos a un Superman muy parecido al de los cómics, a ese Superman bastante clásico. Y es que en los cómics Superman tiene cierta caracterización que lo hacen ser quien es. Primero, su moral inquebrantable. Superman es un símbolo del bien y siempre elige hacer lo correcto, incluso si eso le cuesta algo personal, pues su brújula moral es uno de sus rasgos más importantes. También sabemos que simboliza la esperanza encarnada. Es básicamente un faro de esperanza, representa la bondad, la justicia y el poder al servicio de los demás y no de sí mismo como si fuese un dios para ser alabado. También sabemos que se caracteriza por su humildad. A pesar de su inmenso poder, se ve muchas veces a sí mismo como Clark Kent, un granjero de Kansas que fue criado con valores humanos y que nunca actúa con soberbia. También otro de sus rasgos tan importantes es su empatía profunda. No es solo un superhéroe con fuerza y capacidad de volar, sino que tiene compasión por todos. Pero escúchenme, por todos. Y esto lo podemos ver en esta película en pequeñas escenas y momentitos. Por ejemplo, este momento de Superman salvando una ardilla. Sí, una ardilla.
¿Cómo así? Tú me dirás, güey, o sea, hemos visto Superman salvando a todo el mundo, pero una ardilla. Pero sí, justamente en esos pequeños detalles que nos da el director, nos quiere ejemplificar el nivel y la profunda empatía que tiene Superman y cómo lo quieren representar en la pantalla. También sabemos que su lema se basa en la justicia, más no en la venganza. En los cómics sabemos que Superman no mata por venganza. Superman cree en la redención, en la ley y en la oportunidad de que las personas cambien, incluso los villanos. Eso también tiene que ver con el final de la película. Cuando él finalmente se encuentra con Lex Luthor, mi esposo decía, bueno, entonces que le saque el aire, ¿sabes? O sea, que lo desviva o que alguna cosa. Pero finalmente este Superman no lo hace, sino que le da un pequeño discurso ahí a Lex Luthor intentando que entre en razón y finalmente lo envía con las autoridades. Mi esposo decía, pues bueno, o sea, no esperábamos esto, esperábamos que le... ¡Deja de hablar y pégale! Pero justamente estamos hablando de este Superman de los cómics. Entonces, si tú miras todas estas características de los cómics, empata a la perfección con este Superman que acabamos de ver en esta película. Entonces, si tú lo comparas, por ejemplo, con el Superman de Zack Snyder que vimos, por ejemplo, en Batman vs Superman, o sea, era un Superman muy oscuro, un Superman que fue a atacar, a matar y da. Pero aquí no, él siente demasiada compasión. Y es que sí, una de las cosas que más resalta la película o en lo que se enfoca, la esencia que tiene es esta eterna dualidad de Superman, que va a ser una confrontación entre su divinidad y su humanidad, entre elegir ser este ser celestial todopoderoso a ser este simple granjero criado en Kansas. Y así como lo dice el final de la película, esta fragilidad que él tiene como humano se vuelve su mayor fortaleza. Ahora, sé que habrá gente a la que le gustará esta versión y a quienes no tanto. Eso es entendible, depende de los gustos de cada quien. A mí personalmente me encantó porque yo salí conmovida del cine. A mí personalmente no me ha pasado esto con las películas de Superman o generalmente con películas de DC Comics, pero no me ha pasado esto de salir yo conmovida, de que yo en el cine derrame una lágrima con alguna de estas películas. No me ha pasado y con esta sucedió. Sucedió porque me llegué a conmover, me llegué a emocionar en esos momentos en los que realmente veíamos a Superman como un símbolo de esperanza. Esta escena sobre todo donde los niños levantan la banderita ahí con el logo de Superman y Yo ahí sí derramé unas lagrimitas. Pero sí voy a decir que tampoco es una película perfecta. Sí tiene ciertas cositas que podrían bajarle un poquito su calificación. Una de las principales o la más notoria es la sobresaturación de contenido. Algo que se siente un poco anticlimático porque es como si tú entraras a un partido a medio tiempo. ¿Y esto por qué? Porque como yo les comenté en mi video, esta, a diferencia de las otras películas, no era una película de origen del personaje. Aquí entramos a la historia de un superhéroe ya establecido. Un superhéroe donde ya hay una historia, ya tienen enemigos establecidos, ya hay otros superhéroes que son conocidos, existen relaciones que ya están desarrolladas. Entonces cuando inicia la película como que te sientes un poquito perdido, lo cual ocasiona que en ciertos momentos los diálogos se vuelvan como que sobreexplicados. Es decir, que te empiezan a dar un poco más de contexto del necesario dentro de los diálogos, que hace que la situación se vuelva un poquito anticlimática. Y esto te digo es porque necesitan de cierta forma ubicarte, ya que pues nos perdimos 3 años de historia de Superman como tal, en el que pasaron un montón de cosas y que pues necesitan un poco explicarte ahí en medio la situación. Y esto también se empata con el hecho de que tiene demasiadas aristas de tramas. En medio de la apertura de la película comenzamos con temas de conflictos geopolíticos, una guerra, conflictos mediáticos sobre la identidad, temas de guerra, de ética, de poder, de humanidad. Bueno, o sea, es too much. Y aunque sí, yo creo que cada uno de estos temas es valioso, a veces se siente que no hay suficiente tiempo para desarrollarlos todos. Empiezan a pasar muchas cosas al mismo tiempo. Y otra cosa que también te confunde un poco o te desconecta un poco es el tono de la película, el tono de la narrativa de la película. Y es que sí, también algo que sabemos que es parte del estilo de James Gunn es como que este humor ácido, este humor un poco negro. Que la caracteriza en películas como por ejemplo Guardianes de la Galaxia, que tiene esta mezcla de ser una película seria, dramática y a la vez con humor. Y el problema no es ese, el problema es que siento que no en todos los momentos queda ese humor, ya que hay ciertas escenas que requieren por ejemplo una tensión muy fuerte, pero esta tensión al final termina siendo rota por un chiste, un humor ahí que sale de la nada, que sí te saca una sonrisa, pero también te termina confundiendo, porque sí hay momentos que llegan hasta, para mi punto de vista, rayar un poco en lo ridículo, como es esta escena de los monos haters.
O sea, donde Lex Luthor, este genio maquiavélico, está mostrando todo su plan para destruir a Superman. Y una de las cosas que componen su plan fue crear este mini ejército de monos controlados que básicamente subían tweets a internet lanzándole hate a Superman. Yo me reí en esa parte, pero no porque fuera específicamente gracioso, sino porque decía, esto está siendo un poco ridículo para este momento que estamos viviendo. O también ese otro momento en donde Superman está hablando ahí con Lois Lane sobre que se va a entregar y toda la cuestión, y es un momento serio, pero atrás están los tres superhéroes peleando con esta anomalía no sé qué intergaláctica, y entonces yo no me podía concentrar al 100% en la conversación tan seria que estaba teniendo Lois con Superman, porque atrás estaban estos dándole de porrazos a la medusa, o sea. Entonces estos pequeños momentos, estos pequeños detallitos que sí son un poco clásicos de James Gunn, no sé si funcionan del todo, pero pues bueno, por lo menos nos sacaron unas sonrisas. Y otra cosa que siento que también contribuyó a la sobresaturación de información fue el exceso de personajes. Esto también era algo que ya se veía venir, porque yo les había comentado en mi video que en esta película James Gunn no nos iba a presentar simplemente la historia de Superman, sino que iba a ser la película de presentación para muchos otros personajes que iban a formar parte de este nuevo universo de DC. Pero a la final sí se sintió muy sobresaturado. Que sí, en realidad yo creo que todos tienen cierta importancia y cierto aporte dentro de la trama, unos más que otros, eso sí, pero sí voy a decir que en su momento todos estos personajes aportan en ciertas cosas a las tramas, pero también se siente que quedaron un poco incompletos. Y es entendible, o sea, es entendible, no hay tiempo para desarrollar la historia de cada uno de estos personajes, de saber de dónde salieron, cómo llegaron, cómo se conocieron, cómo se formó el equipo, o sea, como que quedan muchos hilos sueltos y cabos sueltos por ahí, pero yo sé y confío y creo que James Gunn los dejó así a propósito, como una especie de gancho para los fans, para que estemos atentos y después ir desarrollando a estos personajes o sus historias, no sé si en spin-offs, en futuras películas, de equipo o lo que sea, pero bueno, yo sé que James Gunn no los va a dejar así sueltos, sino que a la final los va a terminar uniendo. Pero si hablamos también de buenos personajes, yo voy a mencionar al que creo que se va a convertir en el más querido, y es a Krypto. Y es que sí, de por sí ustedes saben, yo amo los perros, eso no hay nada que hacer. Y nadie me va a poder negar que Krypto es uno de los mejores personajes de la película. Todos salimos impactados, enamorados, encariñados con este perrito. No solo le da humor a la película, sino que también tiene momentos reales de bastante emoción. No es solo una mascota, sino que se convierte en un compañero. Lo bonito es que a pesar de ser un super perro, o sea, que tiene superpoderes, seguía siendo un perro. O sea, en plan, era un majadero, te destruía las cosas, iba tras la pelota, o sea, toda esta clase de cosas que vemos en un perro común y corriente, pero la diferencia es que este tiene super fuerza y vuela. Y estos momentos que él tiene con Superman, como cuando él está acostadito así en su pechito mientras Superman descansaba, o esta escena final donde él está abrazando. No, yo quedé enamorada de Krypto. Y otro personaje que voy a resaltar bastante es a Nicholas Hoult como Lex Luthor. Y es que sí, yo creo que uno de los aciertos más grandes en el cast fue de este personaje. Porque no es un Lex Luthor caricaturizado, sino que es uno frío, Lex Luthor manipulador. Su sola presencia ya te genera una tensión desde que aparece en pantalla. Y es que para mí se convirtió en uno de los villanos más memorables hasta el momento. Tú podías sentir su odio, podías sentir su deseo de verdad eliminar a Superman, que se notaba en sus expresiones, en su actuación, en su esencia. Es uno de los mejores Lex Luthor que yo he visto en pantalla. También voy a resaltar bastante la química entre Lois y Superman. Aunque la película no se enfoca específicamente en la relación amorosa de estos dos, las partes que tienen juntos son muy intensas. Se nota de verdad una relación un poco más madura, un poco más desarrollada, un poco más compleja incluso. Y otra cosa importante aquí es que esta es la primera película de todas las que hay de Superman en donde Superman no salva a Lois Lane. ¿No? ¿Pero por qué no? Y es que sí, yo amo también las escenas en donde Superman salva a Lois. O sea, esta escena de ella cayendo del helicóptero y Superman sosteniéndole es preciosa. Amamos eso. Pero aquí la relación de ellos va más allá de simplemente ella ser un objeto de secuestro de los villanos para llamar la atención de Superman y que le tenga que salvar. Sino que, como digo, su relación es mucho más profunda, con muchas más aristas que desarrollar. También resalto bastante el personaje de María Gabriela de Faría y me sorprendió muchísimo que tiene mucho tiempo en pantalla, porque generalmente
generalmente sucede que si hay actores que no son realmente tan conocidos dentro del medio o que no han tenido una producción tan grande, como por ejemplo es esta de Superman, si van a aparecer en la película es como que aparecen un ratito y luego se van o hacen un cameo y luego se van, pero el personaje de Engineer estuvo muchísimo tiempo en pantalla, fue prácticamente uno de los personajes principales y ella lo hizo excelentemente bien. Y si hablamos también de la parte de acción, creo que estuvo bastante buena. Tiene ciertos momentos importantes de peleas muy bien realizadas y coreografiadas que nos hacen sentir esa emoción. Hay esos momentos en los que sí sentimos de verdad que este Superman también tiene esta mega fuerza y que sí es este superhéroe tan poderoso. Y aunque vamos a decir que también hay escenas de vuelo que son preciosas y secuencias espectaculares, sí hay uno que otro momento en donde los efectos no se ven tan bien. Hay momentos en los que sí digo, les faltó invertir en presupuesto en esto. Pero no está mal, no se nota tanto, ¿no? Hay películas que son peores con el CGI. ¿Me hablas a mí? Pero sí, vamos a decir que los efectos no están al 100% perfectos, pero tampoco es lo peor que hemos visto. Y otra cosa que también quiero resaltar es, ya sabemos que película de James Gunn debe tener un buen soundtrack. Y esta no fue la excepción. Tiene un muy buen soundtrack. Además, voy a resaltar esta adaptación que hicieron de la marcha clásica de John Williams. Justamente con esta escena de la bandera y esta canción de fondo, yo ya estaba llorando ahí. ¡Esto es arte! ¡Aprécienlo! Entonces la música jugó un papel muy importante en la película y como es clásico de James Gunn, lo hizo muy bien en este sentido. Ahora, antes de pasar a la conclusión de lo que pienso de esta película, hablemos de ciertas dudas que nos resolvió la película y de otras que nos dejó. Y advierto, esta parte sí va a tener ya spoilers específicos, así que si no te los quieres comer, pues salta este minutito y continúas con la vida. La cuestión del martillo de Boravia, que yo les había explicado en mi video que era este instrumento geopolítico y pues resultó que no era en sí el real, sino una imitación que fue creada pues por Lex Luthor para crear mucho más caos, que pues esta versión era controlada, o detrás de la máscara del martillo de Boravia estaba Ultraman. Y hablando de Ultraman, pues teníamos razón. En el short que les subí yo les dije, era muy probable que detrás de la máscara de Ultraman esté el mismísimo David Corenswet. Y sí, así mismo sucedió, pues resulta ser que este fue el Superman clonado por Lex Luthor, la versión malvada pues de Superman, que según nos dio a entender no tenía tanta inteligencia ni raciocinio, por eso pues tenía que ser controlado en todos sus movimientos por Lex Luthor. Así que para los que sospechaban y decían es Henry Cavill por esta escena donde le veían churudo y decían me parece a Henry Cavill, yo también lo pensé por segundos, pero a la final no. Sé que nos morimos de ganas de verlo de nuevo como Superman, pero no creo que vaya a suceder. No, por favor, no digas eso. También está la cuestión del logo y la compañía de Lord Tech, que aparece en los trajes de Linterna Verde, Hawkgirl y de Mr. Terrific, que yo les había mencionado que pertenecía a la compañía de Maxwell Lord. Personaje que no sabíamos si iba o no iba a aparecer en esta saga, en este nuevo universo, pero aparentemente sí va a aparecer, ya que al final de la película pues tenemos esta pequeña aparición de este personaje de Maxwell Lord, que va a estar interpretado por el hermano de James Gunn, Sean Gunn. Así que no va a ser Pedrito Pascal esta vez. Ah, así que chiste, mi. Una cosa que también nos dejó un poquito pensando si es que era o no era verdad era esta cuestión del mensaje de los papás de Clark Kent. Se entiende que esta segunda parte del mensaje, en donde aparentemente ellos le mandan a Superman a gobernar la Tierra y a dominarla, y esto fue creado únicamente para la película, ya que en los cómics esto no sucede como tal, pero el hecho de que apareciera esta parte intensifica muchísimo más el poder de la humanidad de Superman y nos hace ver que lo que lo hace bueno no son sus poderes ni su origen, sino su decisión de ser un héroe. Por eso también al final reemplazan el mensaje de los padres que solía escuchar Superman por el mensaje de sus padres terrenales. Ahora, también nos dejó ciertas dudas, o por lo menos a mí, como por ejemplo con The Engineer y su final, que sabemos que no murió, pero a la final me dejó a mí sintiendo o pensando que ella en próximas producciones se va a volver buena o aliada de Superman. Porque sabemos que en ciertos arcos de las historias de los cómics, The Engineer también funge como aliada de Superman para ayudarle a resolver ciertos problemas. Como que sí me hace pensar que a la final ella se va a volver buena y se va a volver aliada de Superman, digo yo. Y también me dejó pensando a mí esta cuestión de Supergirl. Al final que de pronto aparezca Supergirl como que borracha.
irse de fiesta a planetas con el sol rojo para emborracharse. Mira, yo esa cuestión no la entendí y la verdad no me gustó tanto. Pero según creo yo nos da a entender que esta nueva Supergirl del universo de James Gunn va a ser un poco más oscura, como una adolescente conflictiva y que no tiene los mismos ideales que Superman, ya que si vemos la historia de Supergirl, sí, ella creció de forma diferente, ella vio la destrucción de su planeta, vivió todo eso y no tiene el mismo apego que tiene Superman por el planeta Tierra, así que ella está luchando entre ser una superheroína como lo es Superman o ser una adolescente normal y pues dejarse llevar un poco. Así que no sé cómo vayan a desarrollar esta historia de Supergirl, simplemente digo que esta primera impresión no me encantó tanto, pero pues bueno, veremos qué sucede. Así que bueno, como conclusión de esta película, voy a decir que a mí me gustó. Es una película que tiene muchísima alma, muchísimo corazón, que nos muestran a un Superman mucho más humano, mucho más realista. Es una película que nos llega a emocionar, a conmover y que apuesta por la esperanza antes que el poder o la espectacularidad. Y aunque sí a veces raye en lo cursi, se agradece también que alguien recuerde por qué Superman no es el más fuerte, sino el más humano de todos. Así que yo aplaudo muchísimo este gran inicio con James Gunn. Estoy expectante de ver cómo continúa este universo. Y antes de terminar, ustedes saben, película de estreno promocional nuevo. Y prepárense para este porque está precioso. Tan, ta, 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 ta. Miren esta belleza. Miren los detalles de la tapita, no sé si se van a ver. A mí me fascinó este diseño. Yo estoy encantada, enamorada de este bucket. Y si lo quieres conseguir, ya sabes que está en Multicines. Así que bueno, cuéntame cuál es tu opinión más sincera de esta película. ¿Qué tal te pareció Superman? ¿Prefieres el tono más oscuro de Snyder o este más esperanzador y humano de Gunn? Déjamelo todo acá abajo en los comentarios y suscríbete a este canal si tú también quieres ver un spin-off, una serie o lo que sea de Crypto. Porque a mí me encantaría. Y pues ya, gracias por acompañarme en este videito. Espero que les haya gustado muchísimo. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Ta 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 ta.